en el estudio que estamos llevando a cabo, hermanos, acerca de la historia que nos dejó como herencia nuestro Señor Jesucristo, allá en Lucas capítulo 16, en el versículo 19, estamos obteniendo grandes lecciones, hermanos, para todos nosotros. Y vamos a leer solamente una pequeña porción en Lucas 16, del versículo del 19 hasta el 23. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, alzando sus ojos, o sea el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hasta ahí, hermanos. Estamos viendo precisamente, hermanos, el del por qué este hombre rico llegó a ese lugar de tormento. Y déjeme decirle, como lo posteé hace un momento para invitar a la gente a que nos escuchara, la vida en sí, la vida, hermanos, es una oportunidad para que todos la sepamos aprovechar para prepararnos para la eternidad. Y la eternidad con Dios. No que nos preparemos para la eternidad en el infierno, ni en la condenación eterna. Dios no quiere condenar a nadie, en todo lo contrario. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice eso. Entonces, por algo nuestro Dios envió a su Hijo al mundo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, a través de Cristo, desea darnos vida eterna. Pero la cuestión aquí es que nosotros la sepamos recibir, aceptar. Ciertamente hay condiciones que tenemos que, es como en un contrato, hay condiciones en las cuales te tienes que ajustar. Y es así la vida, hermanos. La vida es solamente, por eso es una. No hay vidas más. Después de esta vida no hay más. Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran solo una vez. Solo una vez, mi hermano. Y después de esto dice el juicio de Dios. El día que usted fallezca, el día que yo muera, ya no va a haber otra oportunidad de vida. Ya no va a haber reencarnación. Olvídese de esa filosofía, de esa teoría. Es pura mentira. Simple y sencillamente lo que viene es el juicio de Dios. Y es por eso que tenemos que aprovechar esta oportunidad que Dios nos está dando de vida, para ponernos a cuentas con Él, para reconciliarnos con Él, para hacer su voluntad, para servirle y adorarle. Y que de esta manera podamos nosotros, al partir de este mundo, poder irnos en paz con nuestro Dios. De lo contrario,
Lo que nos espera es lo mismo que le espera que encontró este hombre rico. Este hombre no llegó a ese lugar de tormento no porque fuese rico. Las riquezas no son el problema. Como decía el Señor en su palabra en 1 Timoteo capítulo 6, ¿no? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero el mal es el amor, la codicia al dinero, no el dinero. Con el dinero ciertamente se pueden hacer muchas cosas malas, pero también se hacen cosas muy buenas. ¿Okay? El problema está en cuanto a la codicia, la avaricia. Pero por eso mismo este hombre, no por ser rico, llegó a ese lugar de tormento. Y estábamos hablando precisamente, ¿qué hizo este hombre para ir a ese lugar? O a la inversa, ¿qué fue lo que no hizo también? Y en base a cómo era la vida de él, que siempre se vestía de púrpura y de lino fino, de lo más extravagante, de lo más delicado, de lo más fino, se vestía este hombre. Y que hacía banquetes, comida en abundancia y de lo más exquisito y de lo más rico. Mientras que a la puerta de su casa estaba un menesteroso, un pobre, que nunca tuvo un gesto de piedad, de misericordia para con este hombre. ¿Por qué razón? Okay. Lamentablemente, hermanos, cuando el ser humano no toma en cuenta a Dios, nunca va a conocer sus mandamientos. Y al no conocer sus mandamientos y al no obedecerlos, se está exponiendo entonces al castigo eterno. Realmente, hermanos, este tema es sumamente importante, que no deberíamos ni siquiera tirarlo a la basura. Como cuando yo hice un folleto en cuanto a la gravedad del pecado, que por cierto, una vez que se me descompuso la computadora, se me borraron bastantes temas y entre ellos iba el bosquejo, el folleto de la gravedad del pecado. Lo estoy volviendo a hacer otra vez. Y en eso yo decía, no tire este folleto a la basura, puede estar tirando su salvación a la basura. No lo tire. Okay. Por eso, hoy en día nosotros, en este momento, hermanos, no haga caso omiso a las palabras que usted está escuchando, todos los otros en general. No cerremos nuestro oído, porque en esto nos conlleva precisamente la vida y la salvación. Decía este hombre, ignoró por completo a Dios en su vida. ¿Por qué lo digo? Porque si este hombre hubiera tomado en cuenta a Dios en su vida y hubiera hecho lo que Dios le pedía, él hubiera entonces sabido qué hacer, cuál era su responsabilidad como criatura de Dios, como un ser viviente delante de su Creador. Mire lo que dice, hermanos, en el Salmo 9, versículo 17, Salmo 9, y en el versículo 17, Salmo 9, versículo 17, los malos, dice, los malos serán trasladados ¿a dónde? Al Seol. ¿Y qué es el Seol? La muerte, hermanos. ¿Okay? La muerte en sí. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan, ¿de quién? De Dios. Todo ser humano sabe, hermanos, de la existencia de un Dios. Por tanto, nadie va a tener
excusa ni pretexto delante de Dios para decir: yo no sabía que tú existías. ¿Ok? Tú sabes que yo existía. De hecho, el Espíritu del Señor dice allá en Romanos, en el capítulo 2, en Romanos, en el capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 18, Romanos 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, se lo dio a saber. Porque todas las cosas invisibles de Él, ¿qué? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo, dice, que no tienen excusa. Su eterno poder y deidad, ¿ok? Se hacen visibles ¿desde dónde? Desde la creación misma. El mundo en sí, el infinito en sí. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión la anuncia, dice en el Salmo 19, versículo 1. O sea, todos saben, hermanos. Por eso dice que los malos serán trasladados al Seol una vez que muere. ¿A dónde? Una vez que murió el rico, ¿a dónde fue enviado? Al Hades, al lugar de los muertos. Acuérdense lo que significa Hades, que se pronuncia como Hades, con J, Hades, receptor de todas las almas, receptor de todos los que han muerto, y nadie puede eludir ni evitar ese lugar. Todos los que morimos vamos a ir a ese lugar, pero ese lugar, como ya lo hemos hablado, hay una separación: el lugar de tormento y el lugar de descanso. ¿Okay? Por eso lamentablemente este hombre nunca tomó en cuenta a Dios por su propia maldad. Y de hecho, hermanos, mire, lea conmigo en Proverbios capítulo 14, Proverbios capítulo 14, versículo 21. Proverbios 14, versículo 21. Proverbios 14, versículo 21. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres, ¿qué es, hermano? Bienaventurado, doblemente feliz, dichoso. ¿Okay? Pero dice: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Si este hombre, si este hombre hubiera tenido misericordia de los pobres, hubiera sido bienaventurado, hubiera sido eternamente bendecido por nosotros. ¿Qué pidió una vez que este hombre llegó al Hades? Ten misericordia de mí, Abraham, y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y refresque mi lengua. Aquí estaba pidiendo misericordia, no la tuvo. No la tuvo. Pecó, hermanos, delante de nuestro Dios al no haber hecho el bien conforme a la voluntad de nuestro Dios, al no haber tomado en cuenta a Dios, al no haber tomado en cuenta los mandamientos de Dios. Se hizo un transgresor, un pecador delante de nuestro Dios. Y es por eso que este hombre está ahí. Lamentablemente. ¿Se acuerdan de aquel de aquel joven rico, hermanos? Que llegó corriendo al Señor en Marcos capítulo 10. Llegó corriendo ante el Señor y: maestro, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Conoce los mandamientos. Y el joven le dice: sí, todos estos mandamientos los he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Bueno, le dice el Señor: si quieres complementar tus hechos, tu obra, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Y qué hizo este joven rico? ¿Qué hizo? Renunció a su deseo.
que tenía muchas propiedades, muchas posesiones. Por eso dice la Escritura que el Señor le amó más, porque aún sabiendo lo que él iba a hacer, lo que no iba a hacer más bien, el Señor le dijo lo que tenía que hacer, pero el Señor sabía que no lo iba a hacer y se fue triste. ¿Okay? ¿Por qué? Porque su confianza, toda su confianza estaba en sus posiciones, en sus riquezas. A veces, ¿cuánta gente confía en todo lo que tiene, hermanos? En una mansión, un caudal de dinero guardado ahí mismo. Ponlo en el banco. No, porque no quiero pagar intereses sobre eso. Lo tengo aquí guardadito. Viene un incendio, ¡fum!, quema toda la casa, quemó todo lo que está dentro. Se quedó sin nada. O vino un tornado, ¡pum!, destruyó todo y la cajita esa, ¡pum!, salió volando. ¿Ok? Se perdió. ¿Y todo cuanto tenía? ¿Dónde terminó? En la nada. ¿Ok? Por eso este hombre, hermanos, al no saber confiar en nuestro Dios, renunció a la vida. Y estamos hablando de hecho de varias cosas. Siempre vivió egoístamente. Nunca tomó en cuenta a Dios en su vida. Si lo hubiera hecho, hubiera conocido los mandamientos y hubiera hecho algo por los pobres, pero nunca hizo nada por los pobres. Nunca supo confiar sobre todo nuestro Dios, hermanos. Cuando en ese diálogo le dice después, al saber que él ya no podía hacer nada por sí mismo, le dice: envíalo entonces a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que ellos no vengan a este lugar. Decíamos, una de las enseñanzas, hermanos, que nos enseña esto es de que nuestra mente no va a ser eliminada. Nuestros recuerdos van a permanecer, porque mediante nuestros hechos vamos a ser juzgados. Romanos 2, versículo 6, cada uno será juzgado conforme a sus propias obras. Okay. Entonces, y es por eso que este hombre hizo esa petición: envíalo a la casa de mi padre para que le testifique, porque tengo 5 hermanos, a fin de que ellos no vengan a este lugar. Y la respuesta de Abraham fue: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, óiganlos. En la mañana, ¿qué decíamos? ¿De quién habla la ley de Moisés, los profetas y los salmos? ¿De quién habla? De Cristo. Okay. ¿Cómo viene la fe, mi hermanita? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. En respuesta a esa sugerencia de Abraham, a esa invitación de Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Cuál fue la reacción de él? No, padre Abraham, mas si fuere uno de entre los muertos, creerán. Pues ni aún así, dice, creerán. Este hombre creía más en algo sobrenatural. Démonos cuenta cómo es que la gente a veces, hermanos, quiere obtener la salvación o quiere hacer el bien en base a su propia opinión, en base a su propio pensamiento, y no en base a la voluntad de nuestro Dios. Por eso dijo no. ¿Qué significaba eso? El decir no, la incredulidad. Su incredulidad a la palabra de Dios, su rechazo a la palabra de Dios, su ignorancia en cuanto a la voluntad de nuestro Dios, lo hizo llegar a ese lugar de tormento. Y qué triste, qué lamentable va a ser eso. ¿Ok? Por eso nuestro trabajo es predicar la palabra. Por eso nuestro trabajo es advertir, hermanos. Porque si no lo hacemos, vamos a rendir cuentas. Perdón. Usted y yo. Todos, acuérdense, este hombre no supo en el aspecto espiritual, hermanos. Todos tenemos un prójimo. Y empieza desde la casa. Usted es rico. Somos ricos. Somos inmensamente ricos. 2 Corintios 8:9. ¿Okay?
Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros hizo pobre, siendo rico, para enriquecernos a nosotros. Ahora usted y yo, haga de cuenta que somos ese rico. Y los que están en pecado, mi hermano, son los Lázaros, que necesitan de usted y de mí. Usted es el rico ahora. Y usted tiene que aplicar misericordia, comenzando desde los suyos, hablándoles de Cristo, que es el tesoro, advirtiéndoles a través de la palabra de Dios, invitándolos a venir a escuchar el consejo de Dios, porque les amamos y porque queremos lo mejor para ellos. Si no lo hacemos, el mismo destino que tuvo este rico lo vas a tener tú, mi hermano, y yo, si no hacemos lo que Dios nos pide. ¿Sí me están siguiendo, mis hermanos? Por eso, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo entonces el pobre para ir a ese lugar de descanso? Este pobre, dice, había también un mendigo llamado Lázaro. ¿Sabe qué significa ese nombre de Lázaro, hermanos? Aleázaro, en el griego, Aleázaro, significa Dios me ayuda. Eso es lo que significa Dios me ayuda. Y tal vez los incrédulos, hermanos, los burladores, los iracundos, los sarcásticos dirían, pobrecito. Dice que Dios le ayuda y mira cómo está. ¿Y por qué no le llamas? ¿Por qué no le gritas? ¿Por qué sigues creyendo en ese Dios? Mírate cómo estás. Pobre ingenuo, pobre ignorante, dirían muchos. Pero, ¿qué hizo el pobre para llegar al paraíso o al lugar de descanso, hermanos? Déjeme decirle principalmente que en su desgracia nunca culpó a Dios de su desdicha. Nunca lo culpó. Nunca renegó de su destino. Nunca renegó de su suerte. Nunca renegó de lo que a él le tocó vivir, lo que a él le tocó sufrir. Nunca culpó a Dios de todo ello. Como referencia de esto, vemos en cuanto a la vida de Job, que cuando la fidelidad de Job fue puesta a prueba, porque el diablo le incitó a nuestro Dios, es que lo tienes colmado de muchos bienes, pero mira, quítale todo eso a ver si no renega de ti. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Anda, a ver, quítale todo lo que tiene, a ver si es cierto. Fue y le quitó todo, hasta sus hijos. ¿Y cómo terminó Job diciendo? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y vuelve a la historia otra vez en el capítulo 2. Y Dios le dice, ¿no has considerado, mi siervo Job, varón recto, temeroso de Dios, justo y apartado del mal? Y que me incitaste aún, siendo él inocente, a que lo pusiera a prueba, a que lo castigara. ¿Y qué fue lo que dijo Satanás? Piel por piel. Vamos a hacer un trueque. Hagamos un trueque aquí. Piel por piel. Todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. ¿Qué significaba eso, hermanos? ¿Cuánta gente que es muy rica, hermanos, al verse en peligro de muerte, qué es lo que hace? Recurre a todos los métodos, se gasta todo cuanto tiene, toda su riqueza le invierte en su salud con tal de no morir. Termina recurriendo hasta a los brujos, hasta a los hechiceros, con tal de no morir. Todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Y fue por eso que Dios dijo, anda, ve y toca a su cuerpo, más respeta su vida. Cuando Satanás puso a Job en esa condición enferma, hermanos, terriblemente enfermo, todos dice que sus amigos llegaron ante él, dice que a apoyarlo,
pero le empezaron a juzgar. Tú hiciste algo mal, tú pecaste contra nuestro Dios, porque si estás en esa condición es porque pecaste delante de nuestro Dios, el prejuicio. Sin embargo, cuando Job fue puesto en eso, hermanos, aún su esposa misma le decía: aún retienes tu integridad, aún retienes tu lealtad a Dios, maldice a Dios y muérete. ¿Y qué hizo Job? Como una mujer fatua has hablado, que recibiremos el bien de Dios y el mal no. En todo esto Job no pecó. O sea, él nunca presentó una queja, una demanda ante la presencia de Dios, hermanos. Nunca hizo eso. Nunca despotricó ante la presencia misma de Dios. Nunca le dijo todo, hermanos. Todo su coraje, toda su ira, toda su frustración. Dios, pues no te sirvo, ¿acaso no te soy fiel? ¿Por qué me estás haciendo eso? Nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Se mantuvo siempre fiel a Dios. No entendía lo que estaba pasando. Y tal vez usted y yo en una situación así hubiéramos hecho lo mismo, hubiéramos pasado por lo mismo, no hubiéramos entendido. Ahora, si llegamos a pasar por una situación así, vamos a decir posiblemente que se haga la voluntad del Señor. Si me tocó a mí padecer por esto, sufrir por esto, que se haga tu voluntad y no la mía, Señor. Pero porque vamos a tener un punto como referencia: Job y este hombre. ¿Qué hubiera pasado si no? Ellos no tenían ningún punto de referencia, hermanos. No tenían ningún punto de referencia. Mas sin embargo, Job mantuvo su fidelidad a Dios. Y es por eso que este hombre, hermanos, precisamente nunca culpó a Dios de su desgracia. Nunca atentó contra su propia vida. Dios decía en su palabra en Éxodo capítulo 20, versículo 30: no matarás. ¿Ok? No matarás, empezando con tu propio cuerpo. Y ahora se habla precisamente, hermanos, de la que es la eutanasia. Okay. Ya les hablé un poco en cuanto a esto. La palabra bueno. Thanos o thanatos es morir. El bien, morir. Cuando una persona es diagnosticada con un cáncer altamente avanzado, que el número 4 no sé qué, que ya le queda poco tiempo de vida, le dicen: mira, puede haber solución, puede haber alguna esperanza, vamos a pasar por un tratamiento, por esto, por aquello, por quimioterapia y esto, y radiación. No, yo no quiero sufrir, yo no quiero padecer todo esto, ya a mí déjenme ya morir. Okay. Algunos la consideran que es un suicidio. Cuando la persona, y es un suicidio pasivo, decía, cuando la persona se ajena a los medicamentos. Ese es pasivo, cuando se abstiene de los medicamentos. Y es un suicidio activo, es cuando la persona pide que se le inyecte para ya morir. Quieren morir pensando que al morir se les va a acabar el dolor. Van a acabar con el dolor. Qué triste, ¿no cree usted? Porque después de la muerte, ¿qué viene? El tormento eterno. Es algo peor todavía. Hermano, a veces las cosas que aparentemente son muy malas, son muy terribles, hermanos, pueden ser una gran bendición en nuestra vida. Porque al menos Dios te está dando el tiempo para que te acuerdes de Él, para que empieces a pensar en Él y en tu salvación, para que busques a Dios. Isaías capítulo 55 versículo 6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, que es amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Puede perdonar todos tus pecados, lo que hayas hecho en tu vida.
si te arrepientes de ellos y buscas a Dios con amor, así como Él te vino a buscar a ti y a mí con amor, al haber enviado a su Hijo a morir en esa cruz tan terrible, y todo por ti y por mí. Hoy que estamos en vida, es la oportunidad. Después de la muerte ya no se puede hacer absolutamente nada, hermano. Nada. Por eso este hombre nunca atentó contra su propia vida. ¿Saben por qué, hermanos? Mire lo que dice el Salmo 72. Vaya conmigo en el Salmo 72, versículo 12. Salmo 72, versículo 12. Y dice: porque Él librará al menesteroso que clamare, nuestro Señor Jesucristo. Porque Él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. Amén, hermanos. ¿Se da cuenta? Él librará al menesteroso que clamare a Él, y al afligido que no tuviere quien le socorrará. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. ¿De qué lo salvará? ¿De qué lo salvará? ¿De la enfermedad? ¿De qué lo salvará? ¿De la muerte física? ¿De lo que lo salvará? ¿Del sufrimiento en sí? Del infierno. Amén, mi hermano. Del castigo eterno. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue a orar al huerto del Getsemaní, ¿qué le esperaba al Señor, hermanos? Todo ese calvario, todo ese terrible sufrimiento, toda esa agonía, todo ese maltrato físico, mental, emocional, todo ese dolor, hermanos, todo ese terrible calvario que Él miraba que iba a sufrir. Es por eso que cuando Él decía: Señor, si es posible, haz que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué significaba la copa, hermanos? ¿Qué significaba la copa? En el contenido estaba toda la ira de Dios. Porque toda esa ira de Dios, hermanos, debió de haberse descargado en usted y en mí, que éramos los pecadores, que éramos los únicos que merecíamos, hermanos, todo el castigo de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Eso era lo que usted y yo merecíamos. Pero el Señor puso su espalda, el Señor puso su rostro, el Señor puso su cuerpo, el Señor puso su corazón, puso su espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y todo por amor a ti, mi amigo. Todo por amor a nosotros, mis hermanos. Lo hizo el Señor. ¿Para qué? Para librarnos del castigo eterno, para librarnos de la condenación. Si algunos dicen, algunos que han malentendido esto, dicen: el Señor me va a librar, el Señor me va a sanar. ¿Y si no, qué? ¿Y si no? ¿Qué fue lo que hizo el rey David cuando estuvo orando por su hijo? Hay que estar preparados para un no de Dios. Oró intensamente el rey David por la salud de su hijo, y cuando murió, ¿qué hizo el rey David? Se enojó, se airó, puso su descontento delante de la presencia de nuestro Dios. No, solamente se levantó, se sacudió, y su gente decía:
y ahora cuando se levante va a salir bien enojado, bien airado. No, nada de eso. Denme de comer. Yo no puedo hacer que Él viniera a mí, pero yo puedo ir a donde Él está, al descanso. ¿Ok? Por eso, hermanos, este hombre, no porque haya sido pobre, se ganó ese lugar de descanso. No, porque aún en su pobreza nunca culpó a Dios. Aún en su desgracia nunca atentó contra nuestro Dios, ni atentó contra su propia vida. Siempre mantuvo su temor delante de nuestro Dios. Terminar con esto. Salmo 9, como lo decíamos, parece que es el Salmo 9, versículo 18, hermanos. Salmo 9, versículo 18. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Salmo 9, versículo 18. Porque no para siempre será, fíjense muy bien, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Perpetuamente, hermanos, significa indefinidamente. Aunque la palabra perpetuidad significa un tiempo escondido, un tiempo indefinido para el hombre, no para Dios. Para Dios todo lo sabe. ¿Ok? Pero lo que está implicando aquí, perecerá, ni la esperanza de los pobres perecerá indefinitivamente. No. ¿Qué es la esperanza? La espera feliz. El pobre sabía, hermanos, si yo me mantengo así, fiel a mi Dios, respetando su voluntad, no tentando contra mi propia vida, no culpando a mi Dios por todo lo que estoy sufriendo, por todo lo que estoy padeciendo, cuando muera, el Señor me va a recompensar grandemente y me va a llevar a un lugar donde no haya más muerte, ni más llanto, ni más dolor, ni más enfermedad, nada. Dios Todopoderoso, en ti está mi confianza, en ti está mi fe, en ti está mi esperanza. Ten piedad y misericordia de mí. Y acaba con esto. Una vez cuando miré a mi hermano, el segundo de los García, en el hospital, hermanos, estaba inflado por la cirrosis. Tanta tomadera y no comía, y se enfermó. Y miraba a mi hermano en la cama, hermanos, y solamente apretaba la mano. Yo le decía: Dios, ¿qué te puedo pedir, Dios? ¿Qué te puedo pedir si ya sé que no hay más oportunidad? Pedirte piedad y misericordia por él. Pedirte que acabes con su sufrimiento cuando al morir viene algo peor. Ya no se puede hacer nada. ¿Qué le espera a nuestros hijos? ¿Qué le espera a nuestra gente al morir? El castigo eterno. Si siguen ignorando a nuestro Dios, si siguen burlándose de nuestro Dios, lo que les espera es el castigo eterno. Por eso, mi amigo, lo que nos están viendo por las redes sociales, en este momento el Señor dice: hoy es el día de la salvación. Hoy, porque el día de mañana, ¿quién te lo asegura? Nadie. Es tiempo de que hoy te reconcilies con nuestro Dios.
que creas en el único poder de salvación que hay, que ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que te arrepientas de todos tus pecados, de haber vivido desafiando, ignorando a Dios, y empezar por arrepentirte de tus pecados y el estar dispuesto a vivir una vida santa, consagrada a nuestro Dios, tomando en cuenta a Dios en tu vida, haciendo su voluntad para su honra y gloria. Lucas 12, versículo 8 y 9. Dispuesto a ser sumergido en las aguas del bautismo para el perdón de tus pecados, porque no es el agua quien te limpia, es la obediencia misma a Dios mediante en el Evangelio. Porque aunque nosotros no lo veamos, esa agua se convierte en la sangre preciosa de Cristo, en la cual somos santificados. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos purifica por completo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el amor fraternal no fingido, y viviendo fielmente hasta el último hálito de nuestra vida. Y de esta manera, lo que nos espera después de nuestra muerte es el gozo eterno, es la bendición de nuestro Dios. El punto aquí es, ya supimos el por qué el rico llegó a ese lugar de tormento y el por qué el pobre Lázaro fue a ese lugar de descanso. Porque lo que hizo, lo que no hizo uno, el otro sí lo hizo. Así de simple. El punto es, ¿qué ejemplo vamos a seguir? ¿Seguiremos el ejemplo del rico? Ya sabe su destino. Si seguimos el ejemplo de Lázaro, el pobre, ya conocemos nuestro destino. Y que esto sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos.